El reino de Maurya. En actual Marruecos. Nos referimos al reino de Maurya, el reino que gobernó Marruecos durante el período del Antiguo Testamento, es decir, desde el siglo III antes de Jesús hasta aproximadamente el año 40 después de Jesús, fecha en que Roma acabó con el último rey Maurya, Ptolomeo, y la transformación de las tierras de esta última en lo que se conoció como Mauritania Tingitana, para distinguirla de la Mauritania Cesarea, que ahora incluía las tierras argelinas. El reino de Maurya estaba en ese momento limitado al norte por el mar Mediterráneo, o lo que los romanos conocían como nuestro mar, Mare Nostrum, que se conoció después del control total de las tierras que lo dominan como Albar al-Roumi, al oeste con el océano Atlántico, el mar de las tinieblas, al este con el río Moulousa-Coma y al sur por las tierras de los getulianos, que es hoy la región de Souss. Era necesaria esta localización y una breve definición para acercar al lector al marco espacio-temporal de esta mirada histórica. Todos los estudios históricos que tomaron como tema el reino de Mauritania y las tierras de Mauritania confirman la ambigüedad que se cierne sobre la historia de este reino durante el siglo II antes de Jesús. Y no la encontramos apareciendo en las fuentes clásicas atenienses excepto a principios del conflicto numidio-romano en lo que se conoció como la Guerra de Yugurta a partir del último cuarto del siglo II antes de Jesús. Esta ambigüedad presenta a los estudiantes una serie de problemas cuyas respuestas son en su mayoría imposibles. En este punto de vista, trataremos de abordar 4 problemas de la historia de Maurya durante la segunda mitad del siglo II antes de Jesús. Parece que es difícil hablar de este reino durante el período que siguió a la caída de Cartago en 146 a.C. hasta el período que vio la participación del rey maorí Bojos I en la guerra numidiana, no solo por el silencio que rodeaba las fuentes literarias clásicas, sino que tampoco se encontró evidencia arqueológica, ya sea una inscripción que perpetuara a un rey morí, como en Numidia, donde se encontraron inscripciones que conmemoran al rey Mesina, o monedas que datan de este periodo, y esto lo confirma el historiador Joan de Sange, quien dice: no hay moneda que podamos atribuir a un rey maureano antes del reinado de Bochos II y Bogod. Sin embargo, el investigador Mohamed Mehndou, y a través de su estudio de los reyes de los mauros concluyó la historia de algunas de estas piezas de efectivo y clasificadas por Mazars en su recinto, Corpus de Mazard, que se remonta a mediados del siglo I antes de Jesús, ya que se remonta a la época del reinado de Bucos I a finales del siglo II antes de Jesús sin poder divisar una sola pieza que se remonta al periodo del gobierno del rey Morobaca, durante el siglo II antes de Jesús. Al adoptar el elemento moneda como criterio por el cual podemos fechar un periodo de periodos históricos debido a que estas monedas nos brindan información importante sobre el nombre del rey y los símbolos que tienen diferentes connotaciones que en su mayoría se relacionan con la naturaleza del periodo en que fueron acuñadas, la ausencia de una moneda entre el reinado del rey Baca y el rey Buchus I nos lleva a decir que este último no es más que una extensión del primero, dándose cuenta del proceso histórico en la historia del reino Maurya desde el rey Baca hasta que esta dinastía dejó de gobernar en el 33 antes de Jesús. Si aceptamos esta proposición, no sabemos con precisión y exactitud la fecha del fin del reinado de Baca y el comienzo del reinado de Bucos I, y todo lo que tenemos sobre estos dos reyes de fechas relacionadas con eventos en los que tuvieron un rol contemporáneo con ellos, y los enumeramos respectivamente. En 206 a.C., el rey Baca de Maurya apoya al joven príncipe Mesina para cruzar las tierras de Sifax hacia el reino de su padre, Gaia. Esto significa que el rey Baca había reinado antes del año mencionado anteriormente. En 118 a.C., fecha del inicio de la guerra de Yugurta, lo que indica que el rey númida era cuñado de Buchus I. Antes de esta fecha, por lo que el rey Maurya gobernó antes del 118. Y una tercera fecha relacionada con la muerte del rey Buchos I, que fue antes del 81 antes de Jesús. La otra no es exacta porque hay hechos importantes que el reino de Maurya conocía antes de esta fecha y no se mencionaba a este rey, lo que hizo que algunos los investigadores aceptan su muerte en este año. Basándose en estos datos, Muhammad Mehndou pudo, basándose en el factor de envejecimiento de Baca y Buchus I, así como en sus decisiones en un periodo muy temprano de sus vidas, darnos fechas aproximadas para el comienzo y el final de la regla de cada uno de los dos reyes, especificando al final que ambos reyes gobernaron por un periodo igual en el reino de Maurya.
si adoptamos la última proposición hecha por el investigador. Entonces, la charla sobre el reino Maurya después de la caída de Cartago estará hablando del fin del gobierno del rey Vaca y el comienzo del reinado de su sucesor Pochos I, alrededor del 150 a.C. Es decir, nos enfrentaremos a un periodo de transición en la historia política del reino de Maurya. Nuestra información sobre el rey Vaca es casi inexistente, como hemos mencionado, pero el silencio de las fuentes literarias al mencionar las condiciones de su reino nos hace creer, como menciona el investigador Muhammad Fantar, que la era de este rey fue una era de prosperidad y no conocía disturbios significativos que pudieran atraer la atención de sus vecinos hacia él, y que las relaciones mauras con los númidas durante el reinado de los monarcas moros Vaca y los númidas de Mesina eran buenas e impecables, y continuó siendo así incluso durante la era de su sucesor, los numidianos Msipsa, y no hay evidencia de lo que decimos que el rey Vaca de los Mauros prestó asistencia a Mesinesa en el 206 a.C. Esa asistencia que afectaría las relaciones del Masisuliano de Mauricio. El hecho de que el rey antes mencionado ayudó a Mesenia con un gran número de soldados, que asciende a 4.000 combatientes, sugiere que el reino de Maurya durante el reinado de Vaca era muy fuerte hasta que dio ese paso y reunió tales fuerzas. Especialmente si sabemos que el reino de Macisolian está bajo el gobierno de su monarca Sifax, tenía una fuerza que obligaba a cualquiera que se atreviera a enemistarse con ella a pensar profundamente en las consecuencias de este paso. La naturaleza de las escasas fuentes sobre la era del reino Maurya bajo el gobierno de su rey Vaca plantea a los estudiosos muchas dificultades y problemas relacionados con la naturaleza del sistema administrativo y militar que prevaleció durante este periodo. De hecho, esta ambigüedad llega al punto donde ni siquiera conocemos la capital real en concreto. De lo único que podemos hablar del reino Maurya durante el reinado de este rey es de la política de neutralidad que adoptó hacia aquellos candentes sucesos que se conocieron en la región norteafricana, especialmente lo que se conoció como las guerras púnicas. A pesar de todos los intentos hechos por los romanos durante estas guerras, así como por los cartagineses, para atraer al reino de Maurya a este conflicto, este último se mantuvo aferrado a su neutralidad, y no se dijo en ningún texto que los maurios respondieran a la petición de Cartago-Roma. Un estudioso de las guerras púnicas puede notar que se menciona a los soldados Maurya en estas guerras, especialmente en la batalla de Zama, famosos, y en los ejércitos del célebre líder cartaginés Aníbal en España, pero estos no son más que soldados mercenarios y la administración Maurya no tiene autoridad sobre ellos. Pueden ser residentes del reino Maurya que se han sumado a las filas de los ejércitos cartagineses contra Roma como resultado de esa propaganda llevada a cabo por Cartago en el norte de África, llamando a los habitantes de esta última a defender su patria contra la invasión romana. Así que esos fueron algunos puntos sobre el reino mauro en el reinado del rey Vaca. Para entrar después de este a hablar del reino bajo su rey, anhela abrirse al entorno político conocido como Bojos el I. Desconocemos el año exacto en el que este rey sucedió al trono del reino Maurya. Las noticias que hemos recibido se remontan principalmente al periodo de la guerra de Jugurta, a través de la cual llegó el historiador Saluste, que fue testigo de los hechos de esta guerra y que confirmó que este rey, si excluimos su nombre, ignoraba todo sobre el pueblo romano y tampoco teníamos relación con él, ni pacífica ni hostil. Continuación de la política de neutralidad que seguía el reino Maurya desde el siglo III a.C. hacia los poderes externos, especialmente a Roma. Sin embargo, no podemos tomar definitivamente lo que dijo Salustio sobre la interrupción de las comunicaciones entre el reino Maurya y la República Romana. ¿Cómo es posible que los romanos no hubieran oído hablar antes de los mauros, y las fuentes atenienses mencionan la noticia de la fuga del príncipe Mesinsa de las filas de los cartagineses que fue mencionada por Tit Live, y unirse al reino de Maurya para buscar ayuda de su rey, Vaca? Y antes de Salustio, encontramos otra fuente que se refiere al reino de Maurya durante el reinado de su rey Bojosi, y se relaciona aquí con el geógrafo Strabón cuando hablaba del viaje de Sisichian Docus, donde el nombre del reino de Maurya se mencionó como país vecino a los etíopes bajo el nombre de reino de Bujos. Sin embargo, nuestro seguimiento de los acontecimientos de este viaje en Mauritania no nos revela la realidad del desarrollo político, económico y social de este reino durante el tiempo del viaje. Sin embargo, la entrevista que tuvo lugar entre el rey Buchus I y el viajero Docus puede revelarnos algunas de las características de la administración.
Maurya en este periodo, y la entrada de Bojos I en la guerra numidiana romana, le dio a este reino durante la segunda mitad del siglo II a.C. una oportunidad de aparecer en las fuentes atenienses, especialmente según el historiador romano Salustio, quien, a pesar de lo que se le puede culpar por su inclinación al escribir sobre esta guerra para glorificar al pueblo romano y su heroísmo, y lo que formuló para cumplir este propósito, los discursos que adjuntó en lenguas númidas, a veces y otras veces romanas, lo que traía de noticias sobre el reino de Maurya y su monarca, Bojos I, fue de gran importancia en nuestro conocimiento de las condiciones de este último, así como de su posición sobre los poderes externos de la cuenca mediterránea. Además de ser un registro para nosotros de una época muy importante en la historia de este reino, está relacionado con el abandono de la política de neutralidad morisca durante el reinado del rey Vaca y el acercamiento de la política de apertura hacia Roma, una política que este último deseaba allanar el camino para la ocupación del país morisco y su anexión a Numidia y al Estado africano romano. Sin embargo, el reino Maurya durante el reinado de Bauchos I fue un reino poderoso y majestuoso. Esto se desprende de los discursos recibidos en Salustio, ya sean de personalidades romanas o de los cargos de los diplomáticos moros en base a las instrucciones del rey Bauchos I o directamente de este último. Dice: «No pensé que yo fuera el más grande de los reyes de esta tierra y el más grande de los que conozco. De reyes». El rey moro se rodeó de un grupo de asesores y estadistas de alto rango que influyeron en sus decisiones, y eso es lo que se desprende de la reacción mostrada por estas personas durante la presentación del viajero Odux de su proyecto de viaje por mar al rey Bojos I. El motivo de su rechazo a este proyecto se materializa en el temor de hacer que el país sea vulnerable al riesgo de invasión fácilmente en caso de que conozca a algunos posibles atacantes en el tracto como Strabón. Nos hace considerar que el reino de Maurya vivía en un estado de prosperidad, y sus tierras tenían una riqueza muy importante que lo calificaba para ser objetivo de cualquier codicioso o invasor. La presencia de estos lujosos edificios y la expansión del movimiento urbanizador nos hicieron decir también sobre la prosperidad, el lujo y la tranquilidad que experimentó el reino durante este periodo. Las investigaciones arqueológicas en Marruecos nos han revelado un número muy importante de ruinas de ciudades que se remontan al periodo púnico moderno neopúnique, que son metrópolis muy grandiosas y enormes, comparables a las de Cartago o Roma, y en la cima está la ciudad de Lixus, que era similar en tamaño a la ciudad de Cartago, según nos cuenta el historiador Belin al-Sheikh, así como a la ciudad de Tamuda, que ha conocido una expansión espacial muy significativa, y una serie de otras ciudades moriscas, algunas de cuyas ruinas nos han llegado como Chaya y Cilis, y otros que solo conocemos por sus nombres que aparecieron en textos y literatura clásica, como Acros, Acat. Hoy en día todavía existe la confianza en la investigación arqueológica para revelar estos sitios urbanos y sus capas estratigráficas, con la esperanza de que nos revelen algo del misterio de la historia de Maurya durante este periodo. El interés por estos reinos comenzó cuando intervinieron en la guerra que tuvo lugar entre los romanos y el rey númida Jugurta a finales del siglo II a.C., donde los historiadores hablan del gran papel que jugó el rey moro Bocus I en la eliminación de Jugurta. Roma entregó a este rey la parte occidental del reino de Numidia como recompensa por su apoyo en esta guerra. El dominio del norte de África, a partir del 49 a.C., fue compartido entre los romanos del este en lo que se conocía como África Vieja y Nueva África, y los mauros en la región de Mauritania, cuyo dominio fue compartido por los hermanos Bojos II y Bogod. Quien comenzó a hablar de ellos en los textos históricos latinos debido a su participación en el conflicto de los cónsules romanos en el trono de Roma. El rey Bocuse II logró unir a Mauritania bajo su mandato a partir del año 38 a.C. después de que logró eliminar a su hermano Bogod, aprovechando su alianza con Octavius, quien logró vencer a su rival Marc Antoine en su lucha por el gobierno de Roma. Después de la muerte de este rey Bocuse II, Mauritania entró en una fase de gobierno directo de Roma después de que el trono estuvo vacante, antes de nombrar a un gobernante mauro que tendría un papel importante en la historia de la región, llamado Yuba II.
En el año 25 AC, y dado que la anexión final del vasto reino mauritano al Imperio Romano requirió de grandes equipos y enormes ejércitos, y los gastos que requerirían quizás más de lo que estas regiones generan a partir de los beneficios, Octave decidió y declaró emperador. Desde el año 22 se le concedió el trono de este reino a uno de los príncipes de Maurya después de haberlo criado en Roma, una educación que lo calificó para ser un fiel seguidor de los romanos y lo convirtió en rey. Es el rey Ryuba II. Que es también el esposo de Cleopatra Celene, nieta de Cleopatra y Marc Antonio. Nuestra información histórica sobre los reinos de Maurya sigue siendo escasa, con referencias a ella disponibles en textos históricos sobre los reinos de Numidian. Esto se debe principalmente al desconocimiento de los escritores griegos y latinos de sus condiciones antes del siglo II antes de Jesús. El primer indicio que encontramos está relacionado con el rey Mauro Maga, quien apoyó al rey númida Macinsa proporcionándole 4.000 jinetes. Durante la participación de este último en la Segunda Guerra Púnica hacia el año 206 a.C. Esta referencia no nos ayuda a conocer los detalles del sistema de gobierno durante la época de este rey, del que no sabemos mucho. Los reinos de Maurya aparecen en el escenario de acontecimientos históricos. El interés por estos reinos comenzó cuando intervinieron en la guerra que tuvo lugar entre los romanos y el rey númida Jugurta a finales del siglo II a.C., donde los historiadores hablan del gran papel que jugó el rey Mauro Bojos I en la eliminación de Jugurta. Roma entregó a este rey la parte occidental del reino de Numidia como recompensa por su apoyo en esta guerra. El dominio del norte de África, a partir del 49 a.C., fue compartido entre los romanos del este en lo que se conocía como África Vieja y Nueva África, y los mauros en la región de Mauritania, cuyo dominio fue compartido por los hermanos Bojos II y Bogod. Quien comenzó a hablar de ellos en los textos históricos latinos debido a su participación en el conflicto de los cónsules romanos en el trono de Roma. El rey Bojos II logró unir a Mauritania bajo su mandato a partir del año 38 a.C. Después de que logró eliminar a su hermano Bogod, aprovechando su alianza con Octavius, quien logró vencer a su rival Marc Antonio en su lucha por el gobierno de Roma. Después de la muerte de este rey Bojos II, Mauritania entró en una fase de gobierno directo de Roma después de que el trono estuvo vacante, antes de nombrar a un gobernante bereber que tendría un papel importante en la historia de la región, llamado Yuba II. En el año 25 a.C., y dado que la anexión final del vasto reino mauritano al Imperio Romano requirió de grandes equipos y enormes ejércitos, y los gastos que requerirían quizás más de lo que estas regiones generan a partir de los beneficios, Octavio decidió y declaró emperador desde el año 22 a.C. Se le concedió el trono de este reino a uno de los príncipes de Maurya después de haberlo criado en Roma, una educación que lo calificó para ser un fiel seguidor de los romanos y lo convirtió en rey. Es el rey Ryuba II 25 a.C., hasta el 23 después. Designó a Yuba II rey de la zona maura situada entre el Océano Atlántico en el oeste y el Gran Valle en la actual Argelia al este, incluida toda Mauritania con la excepción de 12 asentamientos establecidos por los romanos en esta zona durante el periodo comprendido entre el 33 a.C. hasta el 25 después. Es decir, durante el período de la vacante del trono de Maurya que siguió a la muerte del rey de Maurya Bojos II, Strabón señala que el reino de Mauritania durante el reinado del rey Ryuba II se extendió hacia el sureste de la actual Argelia y el sur de Túnez, rodeando las regiones de África, a expensas de las tribus Gitol. Este rey trabajó para implementar las órdenes de la autoridad romana y para establecer su presencia en su reino, y ha estado declarando su lealtad a Roma al nombrar su capital zarista en honor al César, así como a través de obsequios que dirigió al emperador. Entre sus logros más importantes se encuentra la gran ayuda que brindó a las fuerzas romanas para hacer frente a las revueltas locales que se les oponían, como el levantamiento de las tribus Gitul y Musulam en el año 6 después de Jesús, y la revolución de Tacfarinas, que luchó ferozmente durante 7 años desde el 17 al 24 después de Jesús, y así ganó varias medallas generalmente reservadas para gobernadores y altos líderes del ejército romano. En general, la autoridad del rey Juba II estaba limitada internamente con respecto a los asentamientos romanos y los ciudadanos de su reino,
y Erayuba II estableció su capital en Cesarea, ya que visitaba con frecuencia la ciudad de Volubilis, y estableció para ella, como un grupo de otras ciudades, consejos municipales que velan por los asuntos de las ciudades y fomentan la agricultura alrededor de las grandes ciudades, donde el excedente de grano, madera, aceitunas, uvas y otros se exportó a Roma. Su reinado fue un período de prosperidad comercial e industrial en el reino, y trajo escritores y eruditos a su reino, y alentó enormemente los consejos culturales y científicos, y fue conocido como el Rey Sabio por sus varios libros. Tras la muerte de Yuba II en el 23 después de Jesús, su hijo, Ptolomeo, asumió el mando, quien siguió el mismo camino que su padre, y tuvo un papel decisivo para acabar finalmente con la revuelta de Tacfarinas en el año 24. El rey Ptolomeo trató de unir a las tribus mauras y expandir su reino fuera del ámbito que le habían fijado los romanos. También supo vincular distinguidas relaciones con un grupo de senadores romanos, y sus ambiciones empezaron a crecer, dándole mucho a su rey. De santidad, y prueba de ello es su decisión de emitir una moneda de oro que lleva su nombre y aparece con el atuendo de emperadores, pero el emperador romano Calígula, que es su primo 37 después de Jesús hasta el 40, miraba todo esto con una especie de aprensión y cautela, por lo que ordenó a sus seguidores que asesinaran al rey Mauro Ptolomeo para limitar sus ambiciones expansionistas en el norte de África y controlar sus posesiones en el año 40 después de Jesús. Tras el asesinato del rey Ptolomeo, tuvo lugar una revolución masiva en el reino de Mauritania, encabezada por uno de sus más grandes ministros, Edmond, para vengar a los romanos y vengar a sus arrogantes sabios de fuerza y grandeza, sin mencionar la ira de los mauros. Ante el deterioro de las condiciones en el norte de África debido al control del ejército romano sobre sus riquezas y tierras fértiles, sin olvidar la política de explotación, la injusticia social y el intenso agotamiento de los recursos del país, un grupo de investigadores recoge que esta revolución duró 4 años y supuso a Roma un gran esfuerzo para sofocarla, y así el último de los reinos mauros desapareció de la escena política en el norte de África, dejando un amplio margen para que los romanos concentraran su influencia en sus tierras, que se dividieron en 2 estados. Cesarea Mauritania en la actual Argelia y Mauritania Tengitana en Marruecos en relación con Tánger, aunque siempre los romanos han sido bajo peligro de ataque por los mauros. Y han surgido muchos mauros que dirigen la resistencia como Salabus y otros, que en fin limitaron el control romano en algunas partes costeras.